ya como a medida que pasa el tiempo y algunos anticuerpos pueden ya ser, pueden estar ausentes. Este es un cuadro donde nos explica en las guías ADA 2024 cómo podemos llegar al diagnóstico de diabetes en pacientes adultos o qué es lo que hacemos cuando sospechamos si un paciente adulto tiene diabetes tipo 1. Se piden los anticuerpos que ya habíamos mencionado. Si esos anticuerpos son positivos, si es una diabetes tipo 1. Si los anticuerpos son negativos, un 5 a un 10% puede tener inicio de diabetes, pero vamos a fijarnos la edad. Si es menos de 35 años, hay que ver si tiene características de diabetes monogénica, porque también esta puede ser frecuente en esta edad. Si tiene características, se mide el péptido C y se miden los valores de péptido C. Y eso me va a ayudar a diferenciar si es una diabetes tipo 1. Si es menor a 200, si es una diabetes tipo 1. Hay que ver si tiene características de diabetes tipo 2. Y si es más de 35 años, que ya es muy raro que se presente en esta edad, igual debemos ver los anticuerpos. Y acá, si tenemos dudas, debemos medir el péptido C. Si es mayor a 600, es una diabetes tipo 2. Si el valor es menos de 200, sí nos orienta hacia un adulto con diabetes tipo 1. El otro tipo de diabetes tipo 1 es la idiopática. No se tiene la causa conocida. Generalmente hay insulina permanente. Hay una propensión a la cetoacidosis diabética sin evidencia de autoinmunidad. Y esta diabetes es propensa a la cetosis. Se considera también una forma de diabetes tipo 2, pero está ahí, ¿no? Está el medio entre diabetes tipo 1 y tipo 2, pero en estos pacientes sí requieren insulina de manera intermitente. Ahora vamos a hablar acerca de la prediabetes y la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, ahí va una pregunta, para que despierten. Ay, no hay la pregunta. Bueno, yo les hago la pregunta. Es un paciente que tiene 40 años y acude con valores de... no, está bien la pregunta, disculpen, pensé que era un caso clínico. ¿Cuáles son los criterios de prediabetes? Vamos a poner las preguntas. ¿Pueden ver la pantalla aún? Sí, doctora, se ve la pantalla. Sí, se ve, cara. Aunque ya les he mostrado la respuesta, ¿no? Muy bien, la mayoría de... La mayoría de 89%, estamos bien. ¿Ven mi pantalla, no? Sí, doctora. Sí, doctora. Está bien, entonces son criterios de prediabetes, glucosa en ayunas de 100 a 125, muy bien, prueba de tolerancia oral a la glucosa de 140 a 199, excepto esta, muy bien, excelente, estamos bien. La próxima tiene que ser 92%. Ahora, ¿cómo se diagnostica diabetes y prediabetes? Son tres cosas que tenemos que hacer: glucosa en ayuno, curva de tolerancia oral a la glucosa y hemoglobina glicosilada. ¿Cuánto es lo normal de glucosa? Menos de 100. Esto es por la mayoría de las guías. Lamentablemente la OMS sigue con el valor de 110, menor de 110. Pero ¿por qué la mayoría de las guías han implementado el valor de 100? Porque se ha visto que con arriba de 100 sí aumentaba el riesgo de diabetes. Entonces ya para todas las guías nosotros nos vamos a manejar con ese valor, menos de 100. Normal, menos de 100. Prediabetes, de 100 a 125, y diabetes mayor o igual a 126. ¿Cómo tiene que ser realizada esta prueba? 8 horas de ayuno. Se debe pedir al paciente que realice las 8 horas de ayuno, y cuando este nivel se encuentra alterado, ya me salió de mi...
Cuando este nivel en ayuno se encuentra alterado, se llama alteración de glucosa en ayunas, o yo lo llamo, la mayoría lo llamamos glicemia alterada en ayunas. Pero a fines de examen, recuérdense de este IGPG, que así está en el Harrison, que está en inglés, ¿no? Por estas siglas, pero que es alteración de la glucosa en ayunas. La incidencia acumulada de la evolución a diabetes tipo 2, 5 años después del diagnóstico, oscila al 50%. O sea, si tengo un paciente con este valor, un 50% puede llegar a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Entonces, diagnóstico de prediabetes de 100 a 125, diagnóstico de diabetes mayor o igual a 126. ¿En qué consiste la curva de tolerancia a la glucosa? Consiste en que hacemos tomar al paciente 75 gramos de glucosa anhidra disuelto en 300 ml de agua. Esto no lo puede tomar en más de 5 minutos, menos de 5 minutos lo tiene que tomar. Y antes de tomar esta carga de glucosa se debe hacer una glicemia basal. Toma el paciente esta carga de glucosa y se debe medir la glicemia a la hora y a las 2 horas. Doctora, disculpe, en ayunas también, ¿no? ¿Perdón? En ayunas también la curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿no, doctora? Muy buena pregunta porque, por ejemplo, en ayunas y temprano en la mañana. Yo no le puedo hacer a mi paciente una curva de tolerancia oral a la glucosa a las 2 de la tarde, a las 11 de la mañana. No, tiene que ser en ayuno, lo ideal entre 7 a 9 de la mañana. ¿Listo? Entonces el paciente va en ayuno, le miden la glucosa, le hacen reposar, toma esta carga de glucosa y se mide a la hora y a las 2 horas. ¿Cuánto es lo normal? Lo normal es menos de 140. ¿Cuándo se dice prediabetes? Cuando está entre 140 a 199 y diabetes igual o mayor a 200. Bueno, entonces ustedes ya han debido ver en el internado que muchos doctores pedían esta curva y esa es la manera que interpretamos. Bueno, entonces cuando esta prueba se encuentra alterada, ¿qué es lo que se llama intolerancia a la glucosa? Y si les dan en estas siglas, IGT, por sus siglas en inglés, bueno, entonces la otra que era glicemia alterada en ayunas, ¿no? Y esta es intolerancia a la glucosa. La hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un laboratorio que nos da un parámetro cómo ha estado la glicemia en los últimos 3 meses. ¿Cómo podemos saber eso? Debido a que una parte de la hemoglobina, una parte de la glucosa según la hemoglobina. Entonces los glóbulos rojos tienen una vida más o menos de 120 días. Entonces de esa manera podemos ver cómo ha estado tanto las glicemias pre y postprandiales de mi paciente en los últimos 3 meses. ¿Cuánto es lo normal? Igual o menor a 5.6. Bueno, prediabetes de 5.7 a 6.4 y diabetes igual o mayor a 6.5. Entonces, ya en resumen, ¿cuáles son los criterios de prediabetes? ¿Alguien me lo puede leer? Ya. Bueno, los criterios son la hemoglobina glicosilada, valor de 5.7 a 6.4. Y después, FPG, ¿qué era después? A ver, FPG, ¿qué es la abreviación, doctora? ¿Perdón? Glicemia plasmática en ayunas. Ya. Glicemia plasmática en ayunas tiene que ser un valor de 100 miligramos, ¿sí? De a 125, ¿no? Para ser una prediabetes. Exacto. Y intolerancia oral a la glucosa a las 2 horas de tolerancia de glucosa con 75 gramos de azúcar, el valor tiene que ser de 140 a 199 y es igual prediabetes. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué es la prediabetes? Es un estado en el cual mi azúcar no está ni normal ni está en un valor para decir que es diabetes. Es importante hacer el diagnóstico porque aquí podemos prevenir y podemos evitar que mi paciente llegue a la diabetes. Implica un riesgo para el desarrollo futuro de la diabetes, denota un alto riesgo también de padecer enfermedad cardiovascular y su detección abre el camino para hacer intervenciones como hacer cambios en el estilo de vida. En algunos pacientes podemos iniciar metformina para evitar el riesgo de diabetes. Criterios de diabetes. ¿Otra persona que pueda leer, por favor? No, esto es de prediabetes, seguimos en diabetes, perdón. ¿Alguien que pueda leer esta? Yo, doctora. Adelante, doctor. Ok, bueno, en la diabetes, vale, ¿no? Tiene que haber una glicemia glicosilada mayor a 6.5%, una
glicemia plasmática en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro y una prueba de tolerancia a la glucosa oral después de 2 horas mayor de 200 o también una prueba aleatoria de glucosa plasmática mayor de 200. Exacto, muy bien. Ahora, es importante tener en cuenta el mayor o igual, porque les pueden poner un caso clínico de paciente con una hemoglobina glicosilada de 6.5, una glicemia de 125 y una curva de 200. Entonces ahí la duda, ¿era mayor o era igual? Entonces, acuérdense, ¿es mayor o igual? Bueno, hay que tener en cuenta este punto. ¿Cómo diagnosticamos diabetes? Con dos, tiene que tener el paciente dos pruebas en la misma muestra alteradas. Por ejemplo, puede ser una glucosa plasmática y una hemoglobina glicosilar. Ahora, si mi paciente en la primera consulta viene con una glicemia de 130 y una hemoglobina glicosilada de 6.4, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Estoy solo con un criterio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Voy a pedir una curva para ver si se confirma o no se confirma el diagnóstico. Ahora, si ya, como el paciente del caso clínico ya tiene una glicemia elevada y tiene síntomas, entonces ya se puede dar el diagnóstico. Acá esta tablita les dejo a ustedes, es lo mismo que les comenté, pero ya resumido. Los tres en la misma tabla. ¿Cuál es el prototipo de la diabetes mellitus tipo 2? Estos pacientes, este tipo de diabetes puede presentarse en cualquier edad. También puede presentarse en niños. Está frecuentemente asociada a un índice de masa corporal elevado. No suele presentar cetoacidosis en la mayoría de los casos, pero sí hay un pequeño porcentaje que puede debutar con una cetoacidosis. Tradicionalmente era considerada una enfermedad de los adultos, pero ahora también se presenta también en niños y adolescentes. Y algunos pueden debutar con una cetoacidosis diabética. No es que sí o sí, si debutan con cetoacidosis es diabetes tipo 1, no. Algunos pacientes con diabetes tipo 2 sí pueden debutar con cetoacidosis diabética. Entonces, ya que sabemos los criterios y sabemos los valores, ¿a quiénes se debe pedir de diabetes mellitus tipo 2? Que tenga antecedente familiar de diabetes, raza o etnicidad. Aquí están los latinos, entonces sería a todos. Perdón, antes de eso, en todas las personas con sobrepeso y obesidad que tengan los siguientes factores de riesgo. Bueno, entonces, la mayoría de los pacientes en consulta, no sé si ustedes han visto, algunos que ya estaban atendiendo consulta, la mayoría tienen un IMC más de 25. Entonces, si a esa asociantes de familiar, raza o etnicidad, que ya entraríamos nosotros que somos latinos, hipertensión arterial 90, aquí tengan en cuenta porque este dice en Harrison, bueno, en edición 21, y ha dado 2020 mayores 130-80. Colesterol HDL elevado a 35, triglicéridos mayor a 250, y acá no es que el valor de 250 sea el límite superior, no sé, pero ¿cuánto es lo normal? Más o menos de 150, pero para tener un factor de riesgo para diabetes tipo mayor. Pacientes con síndrome de ovario político que tengan índice habitual y que tengan acatosis nígrica, deben revisar igual. En pacientes que tienen intolerancia a la glucosa, tienen una hemoglobina glicosilar, estos rangos de prediabetes, se debe monitoreo cada año. Un paciente encontramos con estos valores y, por ejemplo, si es un peso normal pero tiene esto individualizado, pero tiene una obesidad grado 3, no lo voy a citar en un año, ¿no? Lo voy a citar, será en unos 3 meses. Recording in progress. Corresponden criterios para revisión de diabetes tipo 2, excepto antecedente familiar de diabetes, hipertensión arterial, síndrome de ovario poliquístico, edad mayor a 60 años y acantosis nígricas. Voy a activarlas. ¿Pueden responder? ¿Está activa para responder?
Aún no, doctora. No me aparece. No, doctor. Ahora sí no me aparece el lunch activo, no sé por qué. Por el chat, doc, así no se complica. Sí, por el chat, porque no quiere. Bueno. ¿No? Edad mayor a 60 años, ¿no? ¿Qué edad era? 35. 35 o 45 Según, años. según Lara, ¿no? Harrison, 45 preguntas van a entrar de Harrison. 45 años. Exacto, muy bien. Están despiertos, es algo bueno. Bueno, ahora vamos a hablar de la regulación de la homeostasis de la glucosa. Cuando uno lee Harrison o lee otros libros es un poquito difícil de entender, pero a ver, vamos a tratar de hacerlo algo esquemático y espero que me puedan entender. ¿Qué pasa en un estado de ayuno con esto de la regulación de la glucosa? En estado de ayuno hay bajas concentraciones de insulina y aumenta la secreción de glucagón. Entonces hay un incremento en la producción de glucosa, la gluconeosis hepática incrementa y también la glucogenólisis, como podemos ver acá. Y hay reducción de la captación de glucosa por tejidos sensibles a la insulina, como ser el músculo y la grasa. Y hay movilización de aminoácidos y ácidos grasos libres, que eso se llama lipólisis. Entonces, lo más importante en ayuno, ¿qué es lo que pasa? Gluconeogénesis hepática, glucogenólisis, es lo más importante. Y en un estado postprandial, o sea, cuando ya hemos consumido carbohidratos, aumenta la glucosa. ¿Y qué va a hacer cuando aumenta la glucosa? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Qué pasa cuando consumimos carbohidratos? Aumenta la insulina también, doctora. Exacto, aumenta la insulina. Muy bien, o sea, lo más importante es esto, que hay un aumento de la producción de insulina y disminución del glucagón. Bueno, esto no se olvide, aumenta la insulina, disminuye el glucagón. Y hay óptima disposición de glucosa. Entonces, la insulina, ¿por qué células es secretada la insulina? Beta. Células beta del páncreas. Creo que eso todos saben, por eso no vamos a hacer la pregunta. Entonces, el páncreas está formado por páncreas endocrino y páncreas exócrino, ¿no? El páncreas exócrino tiene diferentes células. Las células A, también puede ser tu pregunta de examen, células alfa, glucagón. Las células beta son las que producen insulina y las células delta son las que producen somatostatina. Entonces, aquí ya me han respondido las células beta, muy bien. Bueno, en este esquema vamos a hablar así a lo grande, qué es lo que pasa con la insulina. La insulina se produce en el ribosoma, que traduce el ARN del núcleo. Entonces esa insulina se va a formar a preproinsulina. Esta preproinsulina va al retículo endoplasmático y es desdoblada en proinsulina. Entonces, insulina, preproinsulina y proinsulina. Esta proinsulina, como podemos ver en la imagen, está formada por una cadena alfa de 21 aminoácidos, una cadena beta de 30 aminoácidos y están unidas por puentes de sulfuro. En total, la insulina tiene 51 aminoácidos. Entonces, ¿cómo está formada la proinsulina? Cadena alfa, cadena beta y el péptido C. Entonces, esta proinsulina que consta de una cadena alfa, beta y el péptido C al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se va a secretar la insulina, su cadena alfa y beta y también el péptido C. Esto se secreta en cantidades equimolares y tiene una vida de 6 minutos. Este péptido C es un marcador útil de la secreción de insulina. Hemos visto que se pide esto en pacientes con sospecha de diabetes tipo 1 y también se pide en pacientes que estamos estudiando por un probable insulinoma y pacientes que tienen bajos niveles de glicemia y no sabemos si es que el paciente se está inyectando insulina o es que realmente tiene un tumor productor de insulina. Entonces, también es útil este péptido C para estudiar esas patologías. Entonces, esta insulina, para que inicie sus acciones, se tiene que unir a un receptor, como podemos ver acá en amarillo. Bueno, entonces la insulina se tiene que unir al receptor, va a activar ciertas moléculas. ¿Para qué? Para que se abran los transportadores de glucosa y entre a la glucosa. Esta membrana se hace más permeable
los iones de potasio y fosfato, aumentando el transporte al interior de la célula. Bueno, acá es una imagen grande y algo grande para que puedan entender más. Entonces, este receptor de insulina es este. Bueno, ya lo estamos haciendo más complicado. El receptor de insulina está formado por dos unidades alfa. Esta es la membrana, bueno. El receptor de insulina es un receptor de membrana. Existen receptores nucleares y receptores de membrana. El insulina es un receptor de membrana. De tipo tirosincinasa. Tiene dos subunidades alfa, que son estas dos. Que esta subunidad alfa es extracelular. Podemos ver, está fuera de la membrana. Y tiene dos subunidades beta, que esta subunidad beta tiene un componente intra y otro componente extracelular. Acá está un poquito más simplificada la imagen de las unidades alfa y beta. Ahora, ya haciéndolo un poquito más complicado. Se une la insulina al receptor de insulina y se va a activar una molécula que se llama el sustrato de receptor de insulina. Que este sustrato de receptor de insulina, que es el CIRS o el IRS, va a activar ciertas moléculas y va a activar finalmente el AKT. Este AKT va a hacer que se abran los canales transportadores de glucosa, que es el GLUT4. Y este GLUT4 va a permitir el ingreso de glucosa. Bueno, entonces la insulina no está entrando acá, está uniéndose al receptor y está activando ciertas señales para que se pueda abrir este transportador y entre la glucosa. A su vez, tiene otros efectos, como podemos ver acá en esta imagen va a activar el AKT y otras enzimas más. Pero en resumen, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Para qué se va a producir toda esta cascada de funciones? Para que aumente la síntesis de glucógeno, la síntesis de lípidos y la síntesis proteica. Entonces, todo lo que les he dicho está en este resumen, que ya después lo pueden leer para que puedan entender un poquito más la imagen. Entonces, acá vemos ya qué es lo que pasa cuando la glucosa entra a la célula y ingresa a través del transportador GLUT. Por la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato por la glucosinasa y está entre la cadena mitocondrial y hace que se forme ATP y ADP. Y de esta manera hay unos canales de potasio que tienen una subunidad SUR, que aquí se unen las sulfonilureas, que vamos a volver a hablar esto cuando hablemos de medicamentos. Entonces, de esta manera despolariza la membrana y hace que ingrese el calcio. Y el calcio, ya cuando hay un diferente voltaje a nivel de la célula, hace que los gránulos secretores puedan salir fuera de la célula y de esta manera se secreta insulina. Entonces, en resumen, entra la glucosa, hay una despolarización por estos canales de potasio, entra calcio y sale la insulina. Otras moléculas también que hacen que se active esto es las incretinas, que es el GLP-1 y el KIP. ¿Qué hacen estos? Estimulan la secreción de insulina y suprimen el glucagón, que es lo que habíamos dicho que pasa cuando uno ingiere carbohidratos. Entonces, una vez que se secreta la insulina, disminuye la secreción de glucagón, sí. Entonces, la secreción de insulina tiene dos fases. La primera fase, que es rápida, la cual se secreta en los primeros 6 minutos, que son estos gránulos que están cerca de la membrana. Y la fase 2 ya es una fase más prolongada, en la que estos gránulos se encuentran ya a nivel central, por los que recién se están formando. Bueno, esto es todo lo que les he explicado, igual para que puedan repasar. En esta imagen podemos ver que hay una relación entre la sensibilidad y la secreción de insulina. En un sujeto normal, cuando no hay problemas de resistencia, siempre la glicemia va a estar normal. Pero cuando uno consume mucha cantidad de carbohidratos y ya empieza a haber resistencia a la insulina, el cuerpo va a querer compensar aumentando la insulina. Entonces, cuando un paciente ya no está con niveles normales de glucosa, empieza la resistencia a la insulina. Empieza a aumentar la secreción de insulina y aquí todavía está manteniendo niveles normales de glucosa, pero está aumentando más insulina. En el punto B, ya cuando, a pesar de que está haciendo insulina, pero no puede bajar los niveles de glucosa normal, se produce la intolerancia a la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que cuando le damos una carga,
glicemia está alterada. Ya cuando realmente hay menos insulina y no es capaz de bajar los valores de glicemia, viene la diabetes mellitus tipo 2. En esta imagen podemos ver un poquito de la patogenia de la diabetes tipo 2. En la tipo 1 dijimos que había una destrucción autoinmune de las células beta. En la diabetes tipo 2 no hay suficiente secreción de insulina y esta va decayendo. Vamos a explicar un poco esto con esta imagen, que ustedes deben conocer el artículo de De Fronzo, que hablaba hace tiempo de un triunvirato ominoso, y luego un octeto ominoso, y luego un doceavo ominoso. Primero se inició con un triunvirato. Vamos a hacerlo sencillo. Hay una disminución de la secreción de insulina porque fallan las células beta. Esto va a producir hiperglucemia. Esto va a llevar a un aumento de la producción hepática de glucosa y a una resistencia a la insulina. Entonces, al principio solo se conocía esta fisiopatología, pero no es tan sencilla. Luego fuimos al octeto ominoso, donde vemos que diferentes órganos están involucrados en lo que es la hiperglucemia. También el tejido adiposo, debido a que hay ácidos grasos libres, esto va a generar resistencia a la insulina en músculo y en hígado. Las adipocitocinas también llevan a una resistencia a la insulina y inflamación. Hay una disminución del efecto incretina. Se ha visto que cuando yo ingiero una sustancia de glucosa, cualquier carbohidrato vía oral, es diferente la liberación de incretinas en relación cuando me inyectan, por ejemplo, un suero glucosado. Entonces ese es el efecto incretina, que vamos a hablar con más detalle más adelante. También se ha visto una disfunción de neurotransmisores. Hay una disregulación en el centro del apetito y ciertas hormonas que no pueden controlar el apetito de manera adecuada. Ya dijimos del hígado y también en las... ¿En qué células se secretaba el glucagón? Célula alfa. Muy bien. Entonces, hay un incremento en la secreción de glucagón por las células alfa y también a nivel muscular hay una resistencia a la insulina. Y ya, para hacerlo más complicado, ya no era un octeto ominoso, sino era un doceavo ominoso. Bueno, en el que se incluye la inflamación y pues, otros mecanismos como ser la inflamación y la función inmune, en la cual también se ha visto que están implicados en el desarrollo de diabetes tipo 2. Entonces, todos esos mecanismos que hemos hablado van a llegar a que haya un fallo en la célula beta. La genética, el efecto incretina, el depósito de amiloide, hay una glucotoxicidad, la hipotoxicidad, y de esta manera disminuye la secreción de insulina. Entonces, ¿cuáles son los síntomas clásicos de diabetes? Son polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, ¿no? Es lo más característico. Pero hay que tener en cuenta que estos síntomas no se presentan en todos los pacientes. Sí se llega a presentar cuando los valores de glicemia están por lo general arriba de 300. Hay pacientes que llegan a consulta y, por ejemplo, con criterios francos de diabetes, pero son pacientes que no tienen ningún síntoma y dudan, ¿no?, del diagnóstico. Dicen, doctora, pero yo me siento muy bien, mis compañeros que tienen diabetes me han dicho que orinaban a cada rato, bajaban de peso, pero yo no he bajado. No, esos síntomas sí se producen cuando hay un nivel muy descontrolado de glicemia, debido a que uno empieza, la glicemia empieza a aumentar, entonces afecta la osmolaridad y empieza, como hay mayor concentración de glucosa, el paciente tiende a ingerir más líquido, ¿no? Y empieza la poliuria, hay el aumento del apetito y pérdida de peso. A esto se pueden asociar otros síntomas como ser astenia, la visión borrosa, ya náuseas y vómitos puede haber en pacientes que ya han estado mucho tiempo descontrolados y esto puede llevar a una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar. Y también algunos pacientes llegan a consulta por parestesias, dicen siento sensación de hormigueo en la planta de los pies, tengo mucho calambre y tengo visión borrosa. Y ahí al paciente se le pregunta, ¿y usted está orinando a cada rato? Y nos dicen que sí, ¿no? Pero el primer motivo de su consulta a veces son las parestesias. ¿Cuáles son los objetivos de la glicemia en pacientes hospitalizados? En pacientes hospitalizados no tenemos que ser tan estrictos con los valores de glicemia. Si se va a iniciar o intensificar el tratamiento con insulina u otras terapias, pedimos un valor mayor a 180 miligramos de decilitro. Pero esos
esos son pacientes que están muy delicados o que están en terapia intensiva, perdón, que no están en terapia intensiva. Y el objetivo glicémico para la mayoría de los pacientes va a ser entre 140 y 180. Y ya si queremos ser más estrictos, si es un paciente que no tiene riesgo de hipoglucemia, es un paciente joven, podemos mantener los valores de glicemia entre 110 y 140.